¿Cómo están? Buenas tardes. Sí. Vamos a hablar ahora acerca de lo que vimos en esclerosis múltiple en el Congreso Europeo y Americano de Esclerosis Múltiple como tal. Vamos a decir lo último que hay. ¿Qué es lo último que vimos y que ha venido nuevo para los pacientes que tienen esta enfermedad de esclerosis múltiple y en general para todos como tal? Pero aunque todo, vienen nuevos medicamentos. Habían salido unos nuevos medicamentos. Estos medicamentos iban a atacar directamente a una parte de lo que hemos sabido en la fisiopatología de la enfermedad y que eran muy promisorios para atacarla como tal y para controlar la enfermedad. Sin embargo, se empezaron a ver que inflamaron el hígado en algunos pacientes que participaron en los estudios iniciales y ahorita están en revisión dos de estos grupos de medicamentos que se llaman medicamentos contra el BTK, que es una parte que infiere en la patología de la enfermedad y que nosotros hemos establecido que pueden tener un control adecuado, pero con esta inflamación de las enzimas hepáticas, nosotros tenemos que esperar un momento, más o menos van a ser 2 años, para que salgan nuevos resultados en el mismo y poder tener un control adecuado a largo plazo. Por otra parte, ¿qué otras cosas hemos visto? Antes, los pacientes con esclerosis múltiple hacíamos estudios que se llaman EDSS para establecer cada 3 meses en la escala neurológica de 0 a 10 puntos, donde 0 es estar totalmente bien y 10 estar con un control, 0 es estar muy bien y 10 estar en descontrol. Queríamos ver qué tanto puntaje tenían los pacientes cada 3 meses y así establecer qué tanto han avanzado en su enfermedad. Sin embargo, ya hemos visto que esto no es suficiente con los pacientes con esclerosis múltiple y necesitamos también ver a un grupo de pacientes que tienen algo que se llama PIRA. Este concepto de PIRA no es un concepto nuevo, es un concepto que ya se tiene más de 10 años. Sin embargo, no se sabía qué tanto tenían la importancia para verlos a largo plazo con nuestros pacientes. Y ahora lo que vemos con PIRA es que PIRA significa qué tanto es la progresión de la enfermedad sin alteraciones de recaídas. ¿Qué significa esto? Los pacientes que tienen la enfermedad de esclerosis múltiple, ¿sí? La forma en que nosotros podemos decir que está progresando la enfermedad o que tiene datos de actividad de la enfermedad son por recaídas clínicas. Por ejemplo, un paciente que inició en sus momentos de 20 años, que no empezó a tener problemas para ver de un ojo y que al momento del diagnóstico se hizo un diagnóstico de neuropatía óptica o neuritis óptica, se le hizo estudios de laboratorio, estudios de resonancia y se estableció que tenía el diagnóstico de esclerosis múltiple porque cumplió los criterios. Hasta no tener otra recaída, ¿sí? Nosotros decíamos que el medicamento era adecuado con él. Por ejemplo, pasaban 2 años y el paciente, estando bien su control, empezaba a tener problemas con la movilidad de un brazo o la alteración de sensibilidad en mi cuerpo al lado contrario y decimos, es una recaída clínica. Entonces, quiere decir que la enfermedad está avanzando. Ahora no. Ahora lo que nosotros vemos es que hay progresión sin recaídas. ¿Cómo podemos saber que un paciente tiene una progresión de su enfermedad en esclerosis múltiple sin tener datos de una recaída obvia en su cuerpo y que nos indique que neurológicamente está afectándose? Esto es por medio de diferentes escalas que nosotros podemos establecer para escalas motoras, movilidad en brazos, movilidad en piernas y escalas cognitivas. Se hacen estudios para saber si cognitivamente el paciente va empeorando o mejorando con el paso del tiempo. Si el paciente entre la escala inicial y cada 3 meses las escalas de movilidad, por ejemplo, en manos se hace la escala de un estudio que se llama de 9 orificios, 9 hoyos. Nosotros le ponemos 9 orificios en un lado, 9 orificios en el otro, y estos 9 orificios tienen unos palitos que se insertan en estos 9 orificios. Entonces, sacan los palitos de cada uno de los orificios, ¿sí? Los 9, y luego se vuelven a poner en cada uno de ellos, tanto con la mano derecha como con la mano izquierda, y se ve con respecto a su estado basal. Si esto ha empeorado con el paso del tiempo más del 20% en forma significativa, significa que el paciente tiene más alteraciones motoras con los brazos. Y sin, aunque no hubiera datos de recaída, estamos viendo que el paciente está progresando la enfermedad, ¿sí? Teniendo más disfunciones motoras. Para las piernas son 25 pasos. Se les pone a caminar 25 pasos y se les toma el tiempo. Y establecemos con un basal cómo está con el paso del tiempo. Y si los pacientes empiezan a tener alteraciones de la movilidad en estos 25 pasos, ¿sí? Lo que estamos estableciendo es que el paciente ha tenido un avance neurológico.
Por otro lado, también hay escalas cognitivas. Se les pone al paciente donde tiene las alteraciones cognitivas, poniéndole al paciente diferentes tipos de figuras y tienen que reconocer con estas figuras, cada una de las figuras tiene un valor. Entonces les ponen una figura y les pones un valor. Por ejemplo, estas figuras te las ponen al principio y representan del 0 al 9. Entonces te ponen una figura y es el 3, y lo anotas 3. Te presentan otra figura y anotas el 5. Porque ya te dijeron cuáles las figuras con cada número y tienes que, con la figura, poner el número. Y esto nos está diciendo qué tanta validez tiene el paciente visual espacial y la rapidez cognitiva para poder expresarlo esto en números. Entonces, con los pacientes se miden cada 3 meses y vamos viendo si tiene o no alteraciones con el paso del tiempo. Hay pacientes que no tienen ninguna alteración, entonces no tienen ninguna progresión en la enfermedad y no han tenido recaídas. Y con esto aseguramos que el paciente tiene buen control con el medicamento, porque ¿cómo sabemos? Con la forma nada más de preguntarle al paciente si siente bien o mal, pues no es lógico, ¿verdad? Porque le preguntamos a un paciente, ¿cómo se siente? Y si el paciente viene deprimido, pues muy mal, doctor. Entonces, el paciente nos dice, me siento mal, pero hacer las escalas están mejor o igual, entonces quiere decir que no ha progresado, sino que el estado deprimido del paciente hace que él diga que se siente peor. Y al revés, pacientes que tienen una mejoría en su estado anímico, le preguntamos cómo se siente, muy bien, doctor, y realmente está avanzando la enfermedad. Entonces, son formas subjetivas, pero objetivas que podemos nosotros establecer si tiene o no alteraciones el paciente. Entonces, este concepto se le llama PIRA en general, que es progresión sin evidencia de recaídas y que se había estado guardando un poco el tiempo porque no teníamos o no sabíamos qué tanta validez tenía con el paso de los años. Si esto a largo plazo iba realmente a tener más deterioro en algunos otros aspectos funcionales del paciente y ya vimos que sí. Ya vimos que si el paciente tiene deterioro con el paso del tiempo y que no tiene evidencia como quiera de recaídas, al ver sus resonancias del cerebro, ¿sí? Vemos que va disminuyendo la corteza cerebral principalmente en la sustancia blanca. Y a largo plazo, donde están las neuronas, que es la sustancia gris, también se empieza a afectar. Entonces, hay una afección a largo plazo con nuestros pacientes y que no nada más la recaída nos va a decir que está empeorando y que no tenemos que cambiar medicamento. Entonces, este concepto nos va a decir a largo plazo si el paciente va a ser necesario que cambiemos el medicamento porque no ha sido efectivo ya para un control adecuado de su enfermedad y pasemos a medicamentos de mayor efectividad para tener un control adecuado con el mismo. Otra cosa que hemos visto y que se vio mucho ahora es el concepto de alteraciones de la corteza cerebral. ¿Qué tanto se ha perdido? Y que esto se llama plasticidad, ¿sí? Porque a pesar de que veamos de que las neuronas no están dañándose por medios subjetivos, por medios indirectos, al momento de ya hacer un análisis con nuevos aparatos y nuevas técnicas del grosor de la corteza cerebral, vemos que sigue avanzando la enfermedad. ¿Por qué? Porque al principio nada más pensábamos que la enfermedad de esclerosis múltiple solamente era una enfermedad desmielinizante, donde el cuerpo se autoatacaba y empezaba a hacer daño en aquellas mielina o la grasita que cubre a cada una de las neuronas que van a hacer comunicación entre ellas. Ya se ha visto que no, que lo que afecta al paciente no solamente es que empiece a atacar la mielina, a largo plazo este es un proceso inflamatorio. Viene ya células de inflamación, entonces ya empieza a haber cambios en otras partes del cerebro que no solamente la mielina, y estas alteraciones inflamatorias son las que a largo plazo empiezan a haber más problemas porque no solamente generan desmielinización, sino pueden también generar datos de daño como si fuera una embolia, que se llaman regiones de hoyos negros o pérdida de corteza cerebral o de la parte de la sustancia blanca del cerebro en grandes rasgos, con necrosis central, o sea, significa que se pierde todo ese grupo de neuronas y ya no tiene una función porque están perdidas, están dañadas, están muertas. Entonces, ya no hemos visto que aquella enfermedad de esclerosis múltiple es una enfermedad nada más desmielinizante. Eso es al principio. A largo plazo vemos que también es una enfermedad neurodegenerativa que empieza a haber neuroinflamación y que a largo plazo empieza a haber más daño si no lo deparamos a tiempo. Por eso tenemos que iniciar medicamentos cada vez de mayor intensidad. Debemos de usar medicamentos que paren la enfermedad y que tengamos un control adecuado. Entonces, estos 3 nuevos conceptos fueron la piedra angular de este congreso. El saber que vienen nuevos medicamentos, a los que ya tenemos, esos nuevos medicamentos van a ayudar en otras áreas que apenas se acaban de describir como tal, como los BTK, y que podemos tener un control adecuado en otras vías de señalización de esta enfermedad y que eso se traduce en que los pacientes van a tener un mejor control a largo plazo de su enfermedad. Otra cosa, con los PIRA,
es que hemos visto que los pacientes normalmente tenían, antes de que aparecieran los medicamentos, entre 7 a 10 años antes de empezar con alteraciones cognitivas. Se empezó a ver después que con medicamentos de primera y segunda línea podían pasar hasta 25 años sin alteraciones cognitivas en promedio con los pacientes. Con los nuevos medicamentos que se tienen, sí se ha visto que en el seguimiento de los pacientes que llevan solamente 11 años de los estudios y 17 años de los estudios iniciales, el paciente a veces ya no hay progresión inclusive cognitiva. Entonces tenemos muy buen control ya con los nuevos medicamentos a los pacientes con esclerosis múltiple, y que ya estos están aquí en México y que muchos de ustedes como pacientes ya los están utilizando y que han tenido un buen control en su manejo de recaídas y también la progresión del mismo. ¿Qué va a venir a largo plazo? ¿Qué viene? ¿Qué viene con nosotros aparte de estos nuevos medicamentos BTK? Que cada vez tenemos más armas para saber si los pacientes van progresando o no. Dicen, doctor, ¿y estas escalas que se hacen, cómo puedo yo hacerlas? Bueno, ahorita tenemos aquí a disposición en Monterrey a una enfermera especializada que uno de los laboratorios nos ha otorgado para que podamos hacer estas escalas cada 3 meses para llevar un control en un año y ver si el medicamento que están ustedes utilizando ha sido efectivo para un control adecuado y que no haya recaídas. Y luego, al paso largo de los años, llevar cada 3 meses este tipo de control ya con su médico para que tengamos un estudio basal y un estudio a largo plazo. Podemos con esto tener un manejo más adecuado con nuestros pacientes y saber si no ha tenido una progresión y que no solamente se ven datos de recaída. Otra cosa que fuera de los medicamentos aprendimos en este congreso es que todos debemos de manejar a los pacientes de esclerosis múltiple como un programa multidisciplinario. O sea, no solamente es el neurólogo, sino que viene un grupo alrededor para tratar de controlar a los pacientes, incluyendo mucho en neurorehabilitación. Dentro de la neurorehabilitación cognitiva y la neurorehabilitación física. También debemos de tener un control adecuado con psicología o psiquiatría si aparecen trastornos neuropsicológicos asociados a la esclerosis múltiple, y también aquellas enfermedades concomitantes por los usos de medicamentos, como pueden ser enfermedades reumatológicas, que pueden estar en mayor proporción en este grupo de pacientes. Dicen, doctor, bueno, yo estoy llegando a consultar, llevo 3 años con este medicamento, no he tenido ninguna recaída, me han hecho estudios y no he tenido progresión, ¿estoy bien? Sí, estás muy bien. Y algo que nosotros queremos llegar como una meta se llama NEDA. NEDA es no evidencia de actividad de la enfermedad. Y para eso se están utilizando cada vez más, y en México se está haciendo la lucha allá en la Ciudad de México y para todo México, de tener un aparato que nos mide unas sustancias que aparecen cuando hay más daño en las vainas de mielina y en las neuronas en sí que se pueden estar dañando por esta enfermedad de esclerosis múltiple. Se llaman neurofilamentos. No tenemos ahorita la capacidad de tener neurofilamentos aquí en México, y que ya por fin se va a adquirir por parte de un aparato de esas características, y que muy probablemente lo que estamos platicando el grupo mexicano que fuimos allá a este congreso, de que se pueda abrir a todas las personas en forma, pues no gratuita, porque se tiene que pagar para el envío del medicamento, del líquido que queremos utilizar, en este caso sangre, para medir neurofilamentos, pero que va a tener un costo muy bajo porque va a ser nada más el traslado de estas sustancias. Sin embargo, todavía no lo establecemos dónde va a estar. Puede estar en la Ciudad de México, en la Ciudad de Querétaro, y que ya nada más sabiendo esta capacidades para tenerlos, podemos tener otra evidencia de que la enfermedad no sigue avanzando, pero ya a nivel bioquímico, con el uso de neurofilamentos. Cuando nosotros hablamos de NEDA, o sea, no evidencia de actividad de la enfermedad, no solamente hablamos de la parte clínica del paciente, sino también de la parte de resonancia magnética y también de la parte de, en este caso, biomarcadores como los neurofilamentos. Y si en ninguna de estas tres ha habido avance en la enfermedad donde se demuestra datos de daño en la resonancia magnética, datos de daño en neurofilamentos y clínicamente está bien el paciente, podemos decir que ahora sí tenemos a nuestro paciente en un control óptimo. Entonces son varias cosas que nos dicen que cómo llevamos a un control óptimo con nuestros pacientes, y que tenemos cada vez más herramientas aquí en nuestro México para poder tener esta evidencia de que el paciente está con el medicamento óptimo, con el tratamiento adecuado y con la rehabilitación de aquellas alteraciones que ya tuvo con la enfermedad misma. Y si el paciente está con un EDSS, que es el puntaje de 0 a 10, donde 0 es que no tiene evidencia de enfermedad y 10 es que el paciente está muy grave,
Si tiene un EDSS de 1 o 0, decimos que el paciente inclusive no ha tenido secuelas de la enfermedad y que se mantiene la enfermedad en forma estática. Por último, seguimos diciendo que todavía tenemos algunos tratamientos de primera, segunda y tercera línea con nuestros pacientes. Todavía los tenemos a disposición aquí en la ciudad de Monterrey, todos los medicamentos. Los medicamentos de primera línea ya son medicamentos que cada vez se utilizan mucho menos. ¿Por qué? Porque son medicamentos que tienen una tasa anual de recaídas muy baja. Y quiero explicar brevemente qué es esto. Cuando nosotros les damos medicamentos a los pacientes, ¿cómo sabemos si este medicamento es más efectivo que el otro? ¿Cómo los comparamos? Y una de estas comparaciones se llaman tasa anual de recaídas o TAR. Significa que de 100 pacientes que nosotros le ponemos medicamentos en un año, ¿cuánto es el porcentaje de estos pacientes que pueden tener el riesgo de una recaída? Y eso le llamamos TAR. La tasa anual de recaídas de medicamentos como el interferón o glatiramel es de un 33%. O sea, 33 de cada 100 pacientes no tienen una recaída en un año en promedio. Hay otros medicamentos más efectivos como fingolimod, como el ocrelizumab, ¿sí? Que tienen una tasa anual de recaída mucho más altas, de 50 al 60%. Inclusive tenemos un medicamento que se llama lentosumab que puede tener una tasa anual de recaída de 74%. Dicen ustedes, qué padre, entonces ¿por qué no nos ponen medicamentos cada vez más fuertes? Porque entre más fuerte es el medicamento, más riesgos o efectos colaterales pueden conllevar. Por eso hay que dar el medicamento adecuado a nuestros pacientes, el tratamiento adecuado y con el menos riesgo de recaídas. Por eso, ante cualquier duda, consúltese a un neurólogo, hablen acerca de este tema abiertamente y coménteles, doctor, yo tengo este medicamento, leí que había otros medicamentos más nuevos, no por más nuevos significan mejores. ¿Usted cree que puede hacer este medicamento adecuado? No. El medicamento que le estamos dando actualmente, tenemos un control. ¿Cómo sabemos el control? Tiene un EDSS en un puntaje bajo, ha tenido datos que nosotros nos indica que no tienen progresión en la enfermedad y no ha tenido recaídas durante este tiempo. Entonces, al cumplir todos estos datos y que en general se le llama NEDA o no evidencia de actividad de la enfermedad, podemos decirle a usted que esté tranquilo y que el medicamento está adecuado y las cosas que está haciendo están adecuadas para un control óptimo con usted y su enfermedad. Por último, ¿qué va a pasar entonces con los controles a largo plazo con nuestros pacientes? Cada vez que disponemos más de este tipo de marcadores o de datos clínicos, podemos cada vez acercarnos hacia el cero de progresión de la enfermedad. Nunca va a llegar así. La enfermedad sigue avanzando como quiera, aunque muy lentamente, porque todavía no podemos atacar todo y cada uno de los grupos de daño que se empiezan a formar con esta enfermedad. Pero lo que sí podemos decir es que si tenemos un control óptimo con nuestros pacientes y que hay pacientes que han llevado más de 27 años de tener no evidencia de enfermedad, podemos establecer que los pacientes, aunque sea una enfermedad que a largo plazo no se cura, podemos tener un control tan adecuado que podemos decir que la enfermedad está congelada. Entonces, ¿podemos llegar a eso? Sí. Nada más que para eso se necesita un control adecuado. Cada 3 meses, al menos, que no haya evidencia de recaída en la enfermedad, que haya un control adecuado clínico, radiológico y ahora, en estas nuevas fechas, muy probablemente con marcadores de daño a la enfermedad de progresión, como son los neurofilamentos. Entonces, todas estas cosas traemos nuevas. Se va a difundir a todos los neurólogos aquí en México. Vamos a tener el Congreso Anual de Neurología, la Academia Mexicana de Neurología, el próximo mes, en la ciudad de Mérida. Y ahí yo creo que se va a difundir todo esto nuevo que aprendimos a nivel mundial hacia todo lo nacional y que de ahí vayan a la consulta con cada uno de sus neurólogos. Entonces, confíen en sus neurólogos, cada vez nos vamos a actualizar más para saber qué hay de lo nuevo y qué podemos hacer nosotros para que nuestros pacientes estén cada vez en mejor control. Si tienes alguna duda o más acerca de este tema o de otros temas neurológicos, sabes que con gusto nos puedes seguir ahí en redes sociales y puedes preguntar aquellas dudas que tengas. Con gusto te responderemos. A veces necesitamos un poco, de mi parte, tener un poco de paciencia o que me tengan un poco de paciencia porque quisiera yo responder a todos en el mismo momento. Es difícil, llegan cada vez más preguntas, pero yo trato de responder las más posibles con mucho gusto. Gracias a todos, que tengan excelente tarde y en la próxima ocasión quisiera hablar de cefaleas. Este fin de semana me voy a un Congreso Mundial de Cefaleas y quisiera también traerle lo nuevo que hay acerca de cefaleas porque va a haber nuevos medicamentos que podemos utilizar para el pacientes que tienen en específico migraña. Entonces el próximo tema será acerca de cefaleas. Saludos a todos, excelente tarde.